Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Como les había prometido, hoy voy a abordar el tema de esta novedad que estamos viendo respecto a que se han recibido nuevas noticias desde el cuerpo gobernante de esa organización mundial llamada los Testigos de Jehová. Así que más o menos el 20 de marzo de este año publicaron un informe con las nuevas directrices respecto a una de las más polémicas y espinosas normas de esta organización. Este informe fue publicado en un video por parte de uno de los miembros del cuerpo gobernante. Fue como una aclaración doctrinal. Ahora bien, antes de entrar en materia respecto a esa nueva directriz o ese cambio doctrinal, quiero, porque hay muchos datos respecto a esa organización, esa estructura que muchas personas desconocen. Y yo creo que deben estar súper arrepentidos de haber hecho esa publicación porque, pues, ya la gente asumía que ellos no aceptaban las transfusiones y sí, en internet hay personas que constantemente estaban hablando de eso, pero no es que hubiera esa viralidad que hay ahora respecto a esa noticia. Se ha vuelto, todos los focos se han dirigido hacia ellos y se están sacando a la luz muchas cosas que son muy polémicas dentro de esa organización. Si ustedes se dan cuenta, ellos no tienen mucha presencia, nula presencia, porque he visto solo dos canales que aparentemente es de algún testigo de Jehová, seguramente pidió permiso porque eso no debería, o quizás lo está haciendo sin que se den cuenta, porque ellos no son de utilizar las redes, de hecho no deben ir a ver las redes sociales, por eso me parece extraño esos dos canales y de vez en cuando algún testigo que está por ahí mirando lo que no debe ver, según ellos, porque es que no deberían estar viendo las redes, dicen, finalmente un canal que no es apóstata. Tienen poquísimos seguidores, obviamente, pero tienen una cierta cantidad de visualizaciones de gente curiosa que llega a ver. Entonces, aquí en este video les voy a explicar unas nociones básicas, pero que son poco conocidas respecto a esa estructura que está detrás de aquellas personas que llegan a sus puertas a tocar el timbre y con el librito abierto, que son dos, siempre son dos. Y luego sí voy a analizar la cuestión de las transfusiones de sangre. Así que bienvenidos y continuemos con el tema. El cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová es la autoridad doctrinal central. El cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová tiene la sede en Warwick, Bethel. Es la sede mundial de los Testigos de Jehová que está en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Allí se encuentran las oficinas centrales. Van a encontrar también estudios de grabación, que es la JW Broadcasting, y unas residencias. Los miembros del cuerpo gobernante viven allí dentro de un complejo llamado Warwick y tienen apartamentos privados donde también comparten unas zonas en común, como el comedor, realizan actividades de rutina. Es más bien como un campus cerrado o una comunidad. Parece como esas residencias de universidades. Oficialmente, estas personas que están dentro del cuerpo gobernante no tienen un salario según la organización. Ellos hacen un voto de pobreza, similar a otras religiones donde los religiosos hacen este voto de pobreza. Renuncian a a tener propiedades y eso. Eso es lo que se puede ver desde afuera. No reciben sueldo, pero de todos modos ellos tienen vivienda gratuita, tienen alimentación, atención médica, no les falta nada, transporte y también sus gastos cubiertos. Ahí se maneja eso muy bien, de manera que a ellos no les falta nada. Ustedes no los van a ver zarrapastrosos, ellos están muy bien. Antes de entrar en materia
deben saber algo importante aquí, porque el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová define la doctrina. Ellos son quienes dan las directrices globales y deciden políticas, como por ejemplo este caso, el del tema de la sangre. De ahí salen los informes que llegan a cada congregación. Cuando uno iba y pues cuando uno va y se reúne, recibe el informe y ahí ellos comunican lo que quieran comunicar a todas las congregaciones. Pero formalmente este cuerpo gobernante no figura como una empresa, no aparece como tal en la estructura corporativa legal. Entonces, pues ustedes se preguntarán quién maneja el dinero y las propiedades, porque de todas maneras, dentro de cada salón del reino hay unas cajas de contribución donde las personas que quieran donar, donan. Es voluntario. Pero es un voluntario muy particular porque si no lo haces te vas a sentir súper mal como una chancleta y no vas a dormir. Son unos asuntos manejados, allá se maneja muchísimo la mente de las personas, de manera que sí es voluntario, pero no tanto. De manera entre comillas subliminal, no es voluntario. Aquí entra una parte clave y es que la organización funciona a través de varias corporaciones legales. Eso no es así nomás tan sencillo. La principal históricamente es la famosa Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania. Además, está también como parte de la sociedad la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Dense cuenta que está esa estructura que es la Watchtower, que maneja la parte administrativa de todas las propiedades que tienen, y luego están las congregaciones. Es una entidad jurídica con sede en los Estados Unidos, esta Watchtower, que actúa como una organización coordinadora y administrativa y espiritual, con sede en los Estados Unidos, que actúa como organización coordinadora y administrativa, supervisa las actividades religiosas, educativas, porque déjenme decirles que allí hay una escuela ministerial, una escuela teocrática, y todo esto, la parte editorial, la parte teocrática, va dirigida por el esclavo fiel y discreto, que son los ungidos. Y los que conforman ese cuerpo gobernante, como el miembro del cuerpo que anunció este cambio sobre las directrices de las transfusiones de sangre, se supone que son ungidos del Espíritu Santo. Así que se manejan actividades de ese tipo y también de obras humanitarias que prestan apoyo, pero no a todo el mundo, porque, a ver, les explico, para ellos la prioridad son los miembros de las congregaciones y de la sociedad en sí. ¿Por qué les digo esto? En algunos casos reales donde ha habido desastres naturales como tsunamis, terremotos, ellos inmediatamente ya están muy organizados, coordinan unas gestiones logísticas que ya tienen mucha experiencia en eso, debo decirlo, envían alimento, ropa, todo lo que se necesita a sus hermanos de la fe, en prioridad. Y si algo queda y si se puede, ayudan a otras personas de el mundo, porque nosotros somos los del mundo. Pero ellos lo aclaran mucho. La prioridad son los hermanos. Eso lo tienen clarísimo. Por eso mucha gente dice que son indolentes, que son malvados porque no sienten dolor. Es el sistema que ellos manejan y no voy a entrar en detalles de eso. Así que cuando yo fui testigo de Jehová, lo asumí. Y eso se asume y se asimila muy bien. Entonces, ellos supervisan estas actividades religiosas, educativas y humanitarias que prestan apoyo, como decía, a congregaciones en el país o en todo el mundo. Además, tienen entidades legales en cada país. Ahora, entramos en este momento en una capa más profunda y que es poco conocida, porque cuando dije entidades legales en cada país, me refiero a que los testigos de Jehová
no operan como una sola empresa global, sino como una red de asociaciones jurídicas nacionales. Fíjense cómo se han organizado ellos. Estas entidades son personas jurídicas registradas en cada país que poseen los salones del reino. Aquí ya vamos de lo más alto hasta lo más bajo en esa escala de esta estructura. Estas entidades son personas jurídicas, como bien decía, y son los dueños de los salones del reino. Ellos administran las donaciones locales que les mencionaba, que la gente deja en las cajas de contribución, gestionan cuentas bancarias, ellos administran todo eso, representan legalmente a la organización y funcionan como filiales, pero con nombres distintos según la legislación local. Estas entidades son legalmente independientes, pero están organizacionalmente subordinadas. No es que ellos hacen lo que quieren, no. Todo el tiempo la sociedad, la Watchtower, es la torre del vigía. Dense cuenta que por eso se llama la Watchtower, porque observa todos sus bienes, todo lo que se hace. Me recuerda un poco a ese ojo de Saurón ahí en El Señor de los Anillos en su torre. Desde ahí ven todo, organizan todo, pero para ellos es maravilloso. Y debo decir que funciona muy bien. Funciona, porque yo estuve ahí y la logística es impresionante. Cuando construyen esos salones del reino, los construyen ellos mismos. Ellos no contratan gente, lo hacen ellos. Y esos salones son pues para las reuniones, pero ahí hay un asunto importante respecto a las propiedades y aquí no voy a entrar mucho en detalle. Si lo quieren, lo podríamos hacer porque es importante, es interesante, más que importante, pues conocer todos estos detalles. Pero continuemos. Hasta aquí pues todo parece muy normal. Se ve una sociedad, se ve una red de pequeñas congregaciones. Pero fíjense en algo, la sociedad Watchtower posee inversiones financieras, fondos, reservas. Aquí ya la cosa se va agrandando. Esto no se trata de cajitas de contribución, amigos. Las cajitas de contribución recogen bastante y si hacemos la cuenta en la red de congregaciones, es mucho dinero el que va llegando. Esas cifras, algunas cifras se pueden encontrar en internet, pero no todas las cuentas son públicas, claras, como sucede en el Vaticano con el banco que poseen ellos. No, no es así como tan fácil. Tienen, como les digo, propiedades en todo el mundo y de alto valor inmobiliario. Han realizado también ventas millonarias. Por ejemplo, en Brooklyn vendieron y obtuvieron miles de millones de dólares, miles de millones. Algunos investigadores y exmiembros han afirmado que podrían estar usando fondos de inversión indirectos y carteras gestionadas por terceros. Y aquí esto se va agrandando como un pulpo enorme que nosotros no tenemos ni idea. Yo les doy un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero podrían estar invirtiendo en la bolsa, por ejemplo, en cuestiones de guerra, no lo sabemos. ¿En qué está invirtiendo esta gente? ¿Con quiénes están conectados? De hecho, los testigos de Jehová estuvieron asociados en 1992 y el 2001 como ONG al Departamento de Información Pública, adivinen de quién, de la ONU. Si usted que me está viendo es un testigo de Jehová, abra los ojos porque usted esto no lo va a ver, nadie se lo va a decir en su congregación. Y lo puede averiguar si desea realmente saber cuál es su organización. Estaban como ONG en un departamento de información pública de la ONU y esto es muy curioso porque los testigos de Jehová saben bien que esta organización, la ONU, siempre ha sido señalada como parte del sistema político mundial, algo diabólico. Para ellos es una organización o entidad relacionada con la bestia salvaje escarlata del Apocalipsis 17.
es vista como un instrumento humano, porque recordemos que para los testigos de Jehová, quien gobierna el mundo es Satanás, no es el hombre, es Satanás. Y toda organización mundial está bajo la influencia de Satanás. Así que para ellos, bueno, es una organización asesina, opuesta, que se opone al gobierno divino, porque ellos ven lo que está sucediendo en el cielo como un gobierno. Y estos miembros del cuerpo gobernante se supone que van a ir directamente al cielo a gobernar con Jesús, porque son parte de estos 144,000 ungidos que ellos han leído así esto en el Apocalipsis. Es su interpretación, otros tienen otras, pero la de ellos es esa. Y estos ungidos, es muy interesante cómo vienen, cómo son escogidos los ungidos, pero este video no trata de eso, pero si quieren podríamos profundizar en otros videos porque de verdad que es interesante como curiosidad. Pero para ser una ONG asociada al DPI de la ONU, pues tenía que apoyar los principios de la ONU, si no, no podía estar ahí. Debía difundir información sobre sus actividades. No era una afiliación política plena, pero sí una relación formal con la ONU. Fíjense la hipocresía. Yo que estuve tantos años allí, estuve 25 años, interrumpidos, no les voy a decir que siempre estuve ligada, pero en total, hasta el día que pasé mi carta de desasociación, pasaron 25 años pero algo que no cambió, perdón este paréntesis, es que a veces quiero decirlo, algo que nunca cambió durante esos 25 años hasta esos días cuando decidí retirarme, es que yo siempre pensaba que era la religión la única verdadera. Yo podía alejarme, podía irme, podía rebelarme, pero la mala era yo, no ellos. Así que sacarse eso de la cabeza, esa idea, ha sido difícil. Ya entendí. ¿Me sirvió qué? El estudio. El estudio. Yo que pensaba que ahí estudiaba, me gustaba también por eso, porque se estudiaba mucho, pero se estudiaba qué cosa. Se estudiaba lo que salía de allá, del esclavo fiel y discreto, de ellos, de sus líderes, de su cuerpo gobernante, de manera que no se estudiaba realmente los textos, se estudiaba la doctrina de los testigos de Jehová. Cuando esto llegó a saberse, esto de la ONU, se supo en el 2001. Yo estaba ahí y yo no lo supe. Yo estaba con ellos y no lo supe. Ellos se justificaron, dijeron que la inscripción fue solo para tener un acceso a las bibliotecas y obtener información y afirmaron que no implicaba apoyo doctrinal, no, no, no. Fue cancelada solo cuando se cuestionó. O sea, ellos cuando los pillan, ahí les tocó salirse. Imagínense el escándalo para los testigos de Jehová que dijeron, pero un momento, ustedes estamos conectados con la bestia escarlata. ¿Y cómo así? No, no, era para tener acceso a las bibliotecas. Eso está muy forzado. Yo no ni me enteré, porque obviamente estas noticias, pues no es que, pero cuando ya los pillan, les toca, lo habrán dicho por ahí en un informe cortico, y los primeros que se enteran, pues son los que están ahí como bien adentro, enterándose de todo y rapidito cubren eso con algunas reuniones y algunos discursitos y chao, se les olvida. Críticos y exmiembros señalan que el requisito de la ONG sí implicaba un cierto alineamiento básico. No era solo acceso a biblioteca, no es verdad. Y plantean que cómo una organización que identifica a la ONU como parte de la bestia puede registrarse dentro de su sistema. Ellos que tanto dicen que la marca de la bestia, la tienen. Entonces, amigos, si están ahí dentro, seguramente ya se habrán salido de este video, pero si tienen dudas, de verdad,
investiguen el pasado de esta organización. En el libro Razonamiento, a partir de las escrituras de la Watchtower, se define la sangre como un fluido verdaderamente maravilloso que circulando en el sistema vascular de los seres humanos y de la mayoría de los animales multicelulares, suministra alimento y oxígeno, se lleva a los desperdicios y desempeña un papel importante en la protección del cuerpo contra las infecciones. Y luego añade, la sangre está tan íntimamente relacionada con los procesos vitales que la Biblia dice que el alma de la carne está en la sangre. Bueno, aquí en el canal hemos hecho análisis de ese término nefesh. Hagamos un repasito pequeñito porque nefesh, que sería lo que traducen aquí como alma, en realidad, literalmente, el significado más puro sería garganta, respiración y aliento. Por eso ellos en sus traducciones del Nuevo Mundo, ellos cuando Dios, pues cuando los Elohim, pero para ellos Dios Jehová, insufla aliento de vida, dicen, no dicen insufla el espíritu, insufla el alma, no, ellos dicen aliento. En ese momento es aliento, respiración. También hay otros significados como vida o ser viviente, también. Un nefesh en sí mismo es un ser viviente. Las almas, en el Génesis se habla de las almas que están en el mar, son seres vivientes, son nefesh. Dense cuenta que después la manipulación teológica lo hace convertirse en alma, un cuerpito invisible que pues viene de aquí. No viene de que alguien lo ha visto, sino de que estos términos son mal traducidos. Persona, aliento, hasta deseo. Todo eso es nefesh, que después con Platón se vuelve alma inmortal. Luego ahí en ese texto está Habasar, que es la carne. El alma de la carne, entonces es como la vida de la carne. Dense cuenta que si van a buscar las correspondencias, para una traducción tiene más lógica. Por ejemplo, dentro de los significados que les di de Nefesh está vida y luego aquí dice Habasar, carne, cuerpo físico, organismo vivo. Estamos hablando del Nefesh de la carne, puede ser la vida de la carne. ¿Está en qué cosa? Badam, en la sangre. Entonces, ellos hacen traducciones literales y ellos traducen la vida del cuerpo está en la sangre. Y eso está bien, esa traducción. De manera que continuemos con el texto. Ahí Levítico dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Este versículo es central en la interpretación de los testigos de Jehová para todo este asunto de las transfusiones, pero ellos lo toman bajo su interpretación, porque en el contexto original, dense cuenta que en ese momento estaban hablando de la ley ritual israelita relacionada con sacrificios animales, altar, expiación. Aquí no están hablando de algo personal que hoy, después de 3000 años, tengamos que hacer. Pero no se preocupen porque vamos a profundizar y no vamos a banalizar nada, porque de esto depende la vida de tantas personas ahí dentro. Así que aquí están hablando de algo ritual dentro de la normativa específica dada por Yahvé a estas personas de Israel. Otro texto muy usado por ellos es Hechos 15, 28 al 29, que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, quitamos las cargas extras y dejamos lo esencial. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, o sea, coma, de sangre, coma, de lo estrangulado y de fornicación. Aquí la palabra clave es abstenerse, que es apeheshtai. Aquí entonces yo me hago una pregunta. ¿Se puede aplicar un mandato alimentario que están retomando seguramente del Levítico, porque ellos recordemos eran judíos, y la toman para el primer siglo? ¿Se puede esto aplicar a un procedimiento médico moderno que no existía ni siquiera allí en ese contexto? Los testigos de Jehová se apoyan en unos textos también de Tertuliano, que son de más o menos el 160-230 de la Era Común, y Minucio Félix del siglo III Era Común. En esta obra, Tertuliano responde a unas acusaciones contra los cristianos. Él está saliendo en defensa de los cristianos porque los acusaban de canibalismo, algo muy común en aquella época. Lo que él afirma es que los cristianos rechazan la sangre, entonces no consumen sangre animal, pues mucho menos sangre humana. Él sale en defensa y dice, pero si los cristianos ni siquiera comen, consumen carne, sangre animal, ¿cómo van a tomar sangre humana? Parafraseando, dice más o menos, nosotros no usamos ni siquiera sangre de animales en nuestros alimentos. Así lo dijo. Está hablando en una defensa pública frente a unas acusaciones. También está respondiendo a acusaciones como que los cristianos mataban niños, bebían su sangre. Miren, y esto es contra los cristianos, algo que después hicieron contra los judíos también. Y por esa defensa argumentan como testimonio de inocencia esta frase: tanto nos abstenemos de la sangre humana que ni siquiera usamos la sangre de animales comestibles. Lo que podemos ver aquí, amigos, es que como dato histórico, los cristianos del segundo y tercer siglo evitaban consumir sangre, seguían una tradición heredada del judaísmo. Pero ojo, porque aquí también se habla de un consumo alimentario. Estamos siempre dentro del campo alimentario. Por tradición religiosa. Es una costumbre de ellos. Hasta ahora no hemos visto nada de alargarse la vida con la sangre o algún tratamiento. En definitiva, lo que ellos querían decir era, no somos bárbaros. No somos así. No bebemos sangre. Así que hay que preguntarse de nuevo, ¿es lo mismo? Esto es importante porque será lo mismo evitar comer sangre como alimento que rechazar en un tratamiento médico una transfusión que nos podría salvar la vida. Bajo el principio de los testigos de Jehová, según el texto de Hechos 15:21, abstenerse de sangre es igual a no introducirla en el cuerpo de ningún modo, de ninguna forma. Y ellos ponen un ejemplo que está aquí en el libro Razonamiento, porque esto es un manual para la predicación y dan indicaciones de cuando una persona pone una objeción que podemos responder, porque la idea es convencer. De manera que ellos dicen, a una persona le dicen que no beba alcohol, que le hace daño, pero entonces esa persona no lo bebe, pero va y se lo inyecta. Entonces, pues, por vía oral o intravenosa, ellos dicen, da igual, el principio es el mismo, no se debe introducir el tóxico, en este caso, el alcohol. Pero será válido este argumento, lo vamos a analizar juntos, amigos. El argumento suena a que si algo está prohibido, pues lo está de cualquier manera y de cualquier uso. Y eso parece sensato, lógico. Pero aquí entra un problema muy importante y es que la analogía puede ser engañosamente simplificadora y se está jugando, amigos, la vida de personas aquí. Por eso les digo que esto no es un chiste y cuando yo iba a predicar este tema, les cuento, esto pues no se toca, esto no se proponía, pero porque está aquí en el libro Razonamiento, porque si alguien acusaba al que está predicando de, ay, pero ustedes se dejan morir,
Entonces ellos lo preparaban a uno para saber qué responder. Y entonces con este, este ejemplo, esta linda analogía o situación hipotética, pues ya se resolvió y no es así. Pero ya que ellos mismos proponen ese ejemplo, porque a ellos les gusta mucho ilustrar con ejemplos y todo, pues vamos a usarlo. Ellos hablan de que beber alcohol, pues no se debe inyectar el alcohol en la sangre. Pero resulta que cuando bebemos alcohol, el alcohol pasa por el sistema digestivo y es metabolizado por el hígado. A diferencia de inyectarlo directamente, porque el alcohol entra directo al torrente sanguíneo con un efecto inmediato. Incluso puede ser letal y no es el mismo proceso fisiológico. Ok, pues entonces la gente dice, ah, pues entonces tienen razón. En el caso de la sangre, cuando la digieren oralmente, se digiere, o sea, cuando la consumen oralmente, se digiere, se descompone en proteínas y no está entrando como sangre al cuerpo. A diferencia de la transfusión que sí, porque la sangre permanece como sangre, no cambia, cumple sus funciones vitales, continúa como sangre, lo cual son dos procesos distintos. Eso del alcohol, pues nada que ver. Como analogía no funciona. Pero volvamos a la realidad, porque es que de todas maneras esto no termina aquí. En el tiempo en el cual se escribieron los textos hebreo y griego, pues no se conocía el potencial de la sangre para salvar vidas en esa época, en el primer siglo. Entonces, mi pregunta es, si esa sangre que ellos consumían oralmente no se iba al torrente sanguíneo, ¿por qué era tan grave entonces consumir sangre para tanto para los israelitas como luego para los cristianos del primer siglo? Aquí hay un asunto interesante de analizar. Yo les voy a decir lo que veo. Yo veo una transición y esto es importante verlo. Yo les he hablado aquí del Levítico, de esas leyes que Yahvé les daba a sus súbditos, a su pueblo, a esa familia que luego debía convertirse en nación, ya que puede haber riesgos sanitarios al ingerir la sangre animal, y esto es interesante, era una ley sanitaria en realidad, cuando Yahvé les decía que se abstuvieran. No es de alto riesgo, pero la sangre, por ejemplo, porque es rica en proteínas y hierro, muy bien, pero también es un medio ideal para microorganismos y puede transmitir, por ejemplo, la salmonela, E. coli y listeria. Y algunas de esas infecciones se transmiten a otras personas si vivimos en condiciones de baja higiene. Y recordemos que en el que en el Levítico hay muchas leyes para mantener una higiene alta. Recordemos que a Yahvé no le gustaba la suciedad tampoco, él le huía a la enfermedad. Lean ustedes Levítico 21, 17 al 21. Ahí dice, habla a Aarón y dile que ningún varón de tu descendencia por sus generaciones que tenga defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, deforme, o varón que tenga quebradura del pie o quebradura de una mano, jorobado, enano, que tenga defecto en el ojo, sarna o empeine o testículo dañado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará. Aquí está enfatizándolo. Entonces nos damos cuenta que las leyes sanitarias del Levítico no eran un capricho de los Elohim, era para preservarse ellos de las enfermedades que circulaban y para preservar a su gente, porque necesitaban que estuvieran sanos los militares, los soldados, si tenían que ir a combatir. No se podían dar el lujo de una epidemia allí. Así que les enseñan a hacer sus desechos y a cubrirlos, a hacer letrinas. Por eso Israel fue civilizado. Aquí hay un proceso civilizatorio claramente.
Y por eso ellos se organizaron también como, pues, como pueblo, como lo que se estaba formando allí bajo la dirección de los Elohim. Dense cuenta que es una cosa muy concreta, muy práctica, aquí no hay nada de espiritualidad, nada de eso. Lean el Levítico y se darán cuenta que estamos hablando de gente, de humanos y de Elohim, todos de carne y hueso. Entonces no podían darse el lujo de enfermar. Pero hoy hay un grupo llamado los Testigos de Jehová que toman estas leyes y dicen, si Dios no quiere que lleves sangre a tu cuerpo, no la debes transfundir. Pero ¿por qué Dios, yo me pregunto, querría prohibir que se realizaran tratamientos hoy? Miren, ellos se apoyan en el discurso sanitario. Miren que ellos la tienen clara. Yo les he dicho que los testigos de Jehová han realizado estudios del hebreo. Ellos son muy cercanos a la lectura literal de la Biblia. Son más cercanos que los cristianos, que los que vienen del judeocristianismo. Ellos sí, ellos miran las traducciones hebreas, las traducciones académicas y han hecho sus traducciones literales, pero donde les conviene que sea espiritual, es espiritual. De manera que ellos sí entienden que ellos han realizado estudios y con eso se apoyan. Entonces dicen, Dios es muy sabio y quiere evitarnos enfermedades. Pero yo les digo una cosa, un cuento es evitar enfermedades cuando estaban en la tierra de Israel en esos tiempos donde no había médicos para curar a toda esa gente. Y Yahvé sabía muy bien los gérmenes y todo lo que había allí, porque él sí lo sabía, los Elohim lo sabían, tenían conocimiento, así que les daban indicaciones. Recuerden que les hacían cubrirse de aceite antes de entrar donde él. Puede ser que Yahvé era muy sensible a nuestros gérmenes y bacterias. Ustedes piensen, un ser que viene de afuera, que no es de la tierra, pues, ¿cómo puede recibir todo esto? Pero los testigos de Jehová dicen que Dios nos quiere cuidar de las enfermedades. Ahora pónganse ustedes a pensar en esta lógica. Si hay un testigo de Jehová en este momento escuchándome, use el sentido común, porque si Dios lo ama y lo quiere salvar de las infecciones que trae la sangre, pero le exige que se deje morir, o sea, ¿eso qué sentido tiene? Entonces ellos no, en realidad, no es una cuestión sanitaria. Ellos lo explican y lo justifican con lo de las infecciones y con lo de que mira, es que la sangre trae toda la suciedad, entonces uno dice, sí, ¿no? Qué asco. Y con eso se ayudan para que la gente diga, sí, tienen toda la razón, pero no, porque no tiene lógica salvarte de las infecciones que trae la sangre, pero matarte porque no te pones transfusión. ¿Tiene sentido? No. Entonces, en realidad, lo que ellos están haciendo es aplicando un dogma y su motivación es netamente doctrinal. No es por las enfermedades, las infecciones, no, es doctrinal. Pero no lo dicen abiertamente, no se lo dicen a los nuevos, a esos que todavía necesitan de la leche porque no tienen madurez, necesitan un alimento para los pequeños, que es la leche. O sea, esos son los ejemplos que ellos dan. Entonces, no le des alimento sólido todavía a tu estudiante. Si tú le dices eso, sale corriendo. ¿Cómo así que no puedo hacerme una transfusión? Y peor si de pronto sufre de alguna enfermedad donde necesita transfusiones, entonces dejen eso para después, cuando ya la persona está adoctrinada. Es decir, ama a su congregación, ama a sus hermanos, ama a Dios, ama todo lo que sea que venga como dicen ellos, Jehová. Ya es el momento para decirle, pero mira, pero si necesitas una transfusión, o tu hijo, o tu esposo, tu mamá, mm, la conciencia, mira, eso no lo debes hacer porque aquí está en la Biblia, ya lo hemos estudiado, ¿te acuerdas? Entonces, primero le dicen, no te preocupes, que cuando tengas el Espíritu de Jehová, tú mismo vas a decidir y no vas a tener miedo.
Y luego te cuentan toda la historia de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, cuando los testigos de Jehová, junto con los judíos, junto con los LGBT y toda esa gente que fue ahí metida en esos campos de concentración espantosos, donde ellos no firmaron y murieron allí por no denegar su religión. Esto les da ánimo, lo digo porque yo pasé por ese proceso donde tú dices, si estos hermanos hicieron así, yo por qué me voy a cobardar y empiezas a darte fuerza. Yo me acuerdo que un tiempo, no sé si todavía se usa ese carnet, te dan un carnet para que no te transfundan sangre porque resulta que te accidentas y no puedes decir, no, 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 no quiero sangre. Entonces abren tu billetera y encuentran ese carnet. A mí me parece eso macabro, me parece perverso, pero yo lo veo así ahora porque ya me desligué mental y de todos los modos posibles, me desligué de esa enseñanza, pero les cuento que yo llegué a asimilarlo tanto que quería ese carnet para mí, pero ¿qué me hizo empezar a tambalear? Mis hijos. Porque solo pensar que a un hijo mío yo le fuera a negar la posibilidad de prolongar su vida, si es pequeño, adolescente, joven, a cualquier edad, no podría. O mi esposo, por ejemplo. ¿Cómo debo yo decidir si mi esposo está inconsciente y no? No, terrible. Entonces a mí eso me hizo dar pasos hacia atrás. Yo estaba siempre así, tambaleándome por ese motivo. Pero en esa época pensaba que la que fallaba era yo, no esa organización. Era yo la que no estaba bien. Así que ellos no están tanto sacando a la luz esta directriz de la sangre, no es que lo hablan mucho, es un tema espinoso dentro de la congregación, pero en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, cuando dan unas indicaciones para la predicación, dicen, por ejemplo, si alguien te dice, ay, pero ustedes se dejan morir y no se hacen las transfusiones y esto y lo otro, entonces ellos dicen lo siguiente, ustedes pueden responder así a la ama de casa o a la persona que les abre la puerta, ustedes le dicen, ¿ama usted a su esposa o esposo lo suficiente como para estar dispuesto a arriesgar su propia vida por él o ella? También hay hombres que arriesgan la vida por su país. Esos son los militares y a estos se les consideran héroes. No es así, pero hay alguien que es más grande que cualquier persona o cosa aquí en la tierra y ese es Dios. ¿Arriesgaría usted su vida por amor a Él y por lealtad a su gobernación? Pues la persona que está en la puerta de la casa dice, ay, sí, claro, porque se siente también juzgada en ese momento. Dense cuenta, uno que ya está del otro lado, uno dice, ¿qué tipo de Dios le exigiría a sus hijos? ¿Qué tipo de Padre Celestial exigiría a sus hijos renunciar a continuar con vida? Solo porque de todas maneras un día va a morir, porque es que esa es otra cosa. Igual vas a morir. Entonces, pues, si mueres fiel a Jehová, pues vas a morir fiel a Jehová. ¿Qué mejor que eso? Igual después del Armagedón, tú vas a ser resucitado y te vas a reencontrar con tus seres queridos si fueron fieles o si murieron antes del Armagedón, porque aunque no tuvieran conocimiento, no tenían la culpa. Hay varias modalidades de salvación y de destrucción, que pues eso también es interesante si no lo conocen, es tremendo. Entonces, miren amigos, yo les soy sincera, les doy mi opinión personal. Yo pienso que los testigos de Jehová, que son leales, que son fieles, que tienen amor hacia su congregación, aman sus hermanos, aman a Jehová, aman a su organización, son esos que salen todos los días, que son precursores.
O sea, esos testigos de Jehová reales, no como esos que uno ve por ahí en internet que dicen, yo también soy testigo de Jehová en videos de YouTube y después comentan y uno dice, no, o sea, eso no es un testigo de Jehová, qué pena. Aquí hay mucha gente falsa que se hace pasar por testigos de Jehová y a mí me da fastidio eso porque yo no lo soy ya, pero los conozco. Esas personas leales a Jehová, a su Dios Jehová, no se van a transfundir sangre. No lo van a hacer. Aunque el cuerpo gobernante digan, miren, no se preocupen que ahora eso es cuestión de conciencia. Porque recordemos, vamos nuevamente a esto y ya lo vamos a ver bien. Según el llamado Informe 2 del 2026, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, la directiva no elimina la postura tradicional, porque es que no, pero introduce un matiz importante que la nueva directiva consiste en que ahora sí se permite, como decisión de conciencia personal, extraer tu propia sangre y volverla a introducir en tu cuerpo. Es decir, tú puedes extraerte sangre, la dejas en un banco de sangre y el día que ojalá no suceda, tengas un accidente o algo suceda, te la pueden volver a transfundir. Eso se llama autotransfusión. Imagínense que ni eso se podía hacer. Pero ahora que resulta que esto sí se puede hacer. Ahora ustedes estarán pensando, caramba, y toda esa gente que no, que rechazó esa posibilidad porque no se debía hacer, amigos, ya no están aquí, ya no están aquí, pero ellos los están esperando el día de la resurrección y lo tienen totalmente pues, o sea, para ellos es un hecho que va a ser así. Ahora bien, aclaremos, recibir sangre de otra persona es transfusión halogénica. Entonces, esa transfusión no se puede hacer, continúa siendo una norma firme dentro de los testigos de Jehová. No se pueden transfundir sangre de otra persona. Prohibidísimo. Lo que cambia es que antes no se veía con buenos ojos ni siquiera extraer la propia sangre y reintroducirla. ¿Por qué? Porque ya había salido del cuerpo. ¿Mm? Dense cuenta. El razonamiento es que no debía regresar, puesto que perdía la continuidad como sistema circulatorio. Entonces, ¿qué hacían? Estos pobres desesperados tenían que mantener en circulación continua la sangre. O sea, los médicos son unos héroes para salvarles la vida a testigos de Jehová, sí que pues son bastante firmes, por no decir fanáticos. Se inventaban de todo, máquinas. Entonces ellos decían, gracias a nosotros la medicina ha avanzado mucho, porque ahora se inventan tratamientos nuevos, lo ven fantástico. Gracias a ellos, los médicos hacen nuevos cursos. En parte tienen razón, aprenden nuevos tratamientos, pero del modo que ustedes lo quieran ver, esto es inaudito, porque si los médicos no tienen los medios, si ese hospital no tiene la maquinita mágica que te hace la circulación permanente, si el médico no conoce ese tratamiento y no lo sabe hacer, caramba, deja que le pongan la sangre a tu hijo a ver si se salva. No está dicho, pero se puede salvar. Si tenía una infección, se trata, en fin. Pueden pasar muchas cosas, es cierto, pero se trata de salvar una vida. Cuando los médicos hacen su juramento, ellos juran que tienen que hacer todo lo posible por salvar las vidas. Así que ustedes se pueden imaginar la frustración de un médico que cuando llegan los abogados de los testigos de Jehová y cuando los mismos familiares dicen no, al niño no le van a transfundir sangre, no, porque nosotros sabemos que esa es la ley de Dios, el dolor de un médico, eso tiene que ser horrible, horrible. Hay muchos casos, ellos están llenos de denuncias, de casos y tienen sus pool de abogados, esa organización es enorme. Pero ahorita con esto se está reabriendo otra vez esta discusión y ya hay países que ya los están presionando. Entonces, cuando los presionan, ellos hacen los cambios porque se dan cuenta que ya no les van a dar dinero.
para que puedan seguir. Yo siempre digo, si quieren saber la verdad de algo, sigan el dinero, sigan la ruta del dinero. Si yo quisiera hacer una investigación profunda acerca de esa organización, yo empezaría por ahí. ¿Dónde van esos dineros? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cómo los invierten? Porque miren que yo estuve en las congregaciones más humildes de Bogotá porque yo era una persona con pocos medios económicos, entonces me moví en ese mundo de gente muy humilde, muy pobre, humilde en el sentido de pobreza. Y me acuerdo que había, pues como lo decíamos en ese tiempo, hermanitos, había miembros de la congregación que un día comían, un día no, y ellos se ayudan entre ellos. Pero cuando ustedes van a Brooklyn y ven pues esas instalaciones y todo, ahora es cierto que entre ellos se ayudan y todo, pero igual hay jerarquías, hay mucho dinero, mucho dinero. Con ese dinero podrían ayudar a muchísimos miembros de las congregaciones. Y resulta que ahora no me he enterado muy bien, pero sé que hay problemas con las congregaciones porque creo que ya la organización puede vender esos edificios que eran las congregaciones donde se reunían y los que habían invertido y los que habían, pues, a los dueños de esos salones ya no son malos dueños. Ese es el problema cuando les damos poder a otros que se autodefinen como los representantes de Dios en la tierra. Eso es inaudito y no, yo pienso que eso se debería acabar. Pero les vuelvo a decir algo que les dije un día, parece que es inevitable porque el ser humano, para sentir que es un buen ser humano, que quiere hacer el bien, parece que necesita de su religión, de algo, de creer en algo. Sin eso se siente perdido. Así que no podemos pretender ni criticar ni juzgar a las personas que están allí. Hay una cosa, amigos, que yo sé que entre las personas que me acompañan, que forman parte de esta familia Mystery Channel, hay personas que han salido de esa organización de los testigos de Jehová. Quiero proponerles que me escriban al email para ver si nos podemos encontrar en un video, porque yo no les niego que me encantaría compartir mi experiencia y escuchar otras y nos desahogamos, porque no es así que uno se va y ya. Yo les voy a confesar que hay cosas que me hacen falta de allá. Y seguramente ustedes, si estuvieron años allí, también extrañan situaciones, personas, momentos, porque cuando yo entré tenía 14 años y para mí fue un refugio. Para mí ellos eran mi familia, eran mi casa, eran mi lugar seguro. Yo lo vi así por mucho tiempo, y por eso fue difícil retirarme y salir. Mi decisión fue una decisión intelectual al 100%, porque todo el tiempo que estuve ahí fue algo psicológico, emocional. em, Eso fue una experiencia mística, religiosa, muy grande para mí en mi vida. Y por eso no usaba tanto el razonamiento para mm, cuestionar dónde estaba. Lo usaba para razonar de lo que ellos querían que yo razonara. Estaba muy involucrada, amigos, mucho, mucho. Pero cuando ya cuando conozco a mi esposo, ahí fue la ruptura. Él nunca me prohibió. Es más, él me llevaba a todas las reuniones y cuando yo no iba me decía, ¿qué horas son? Es tarde. Tu reunión. O sea, él hizo la psicología inversa, me la aplicó. Y sí, yo me salí fue por él, porque cuando yo vi que él era una persona tan correcta, tan buena, tan buen ser humano, yo dije, se supone que a él lo van a destruir en el Armagedón. No, o sea, no. Y a mí no, porque soy testigo. Cuando yo tenía mis discusiones, mis diálogos
con mi tutora, como le diría yo, porque a uno le asignan una más madura, espiritualmente más madura. Ella era mi maestra, así que yo le preguntaba constantemente cosas y le hice esa pregunta. Ella me dijo, no, no, Marta, no, no solo los testigos de Jehová se van a salvar. Yo, ¿cómo así? Me explicó. Me dijo, es más, personas que tú ves hoy en la congregación que parecen muy fieles, de pronto las vas a ver destruidas en el Armagedón y vas a decir, ay, ¿cómo así? ¿Por qué, Jehová? ¿Qué hiciste? No, Jehová ve los corazones, ve las mentes y sabe qué han hecho esas personas, tú no. Entonces decía, hay personas aquí dentro que están fingiendo. Y dije, eso suena realmente lógico. En cambio, afuera puede haber personas potencialmente muy, muy buenas para el nuevo orden, o sea, personas que valen mucho, solo que no han podido conocer la verdad o la rechazaron, pero por motivos, por un trauma o algo. O sea, ella me dio una explicación que me dio a entender, no es una regla, no es una regla blanco y negro. Ella decía, al final es Jehová quien decide quién se va a salvar. Jesús, porque Él es el que está separando, Jehová y Jesús. Y ellos son los que juzgarán a todas las naciones. Así que tú vas a ver gente que pensabas que, uy, no, ese no se va a salvar y lo vas a ver ahí. Eso me pareció a mí nuevo. Ella nació en una familia, ella es testigo de Jehová desde el nacimiento. Es de esas personas dentro de la congregación que yo admiraba, yo quería ser como ella, yo quería imitarla. Yo decía, ¿por qué no me parezco a ella? Yo me veía mundana siempre, decía, ¿por qué me veo tan mundana? A pesar de que me he visto como ellos, pues como se debe. Y pues estoy ya dentro, soy publicadora, me esfuerzo, estoy predicando con constancia, estoy haciendo todo bien y me sigo viendo como mundana, porque yo en el fondo siempre tuve una parte de mí que no se integró del todo. Pero ella era de esas personas que yo admiraba mucho y son los que nacen en la verdad, como dicen ellos, nacieron en la verdad, no han conocido nada y parecía tan fiel, pero quién sabe esta pobre mujer dentro de sí, cuántas dudas y sí se le veía un halo de tristeza, o sea, yo sí le veía en sus ojitos tristeza, pero ella era muy fuerte. Ella es italiana y hablaba perfecto español porque mi congregación era la congregación española, la llamaban así, donde había mucha gente de distintos países hispánicos, hispanoamericanos, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, República Dominicana. Había gente de todo el mundo, pues de toda América y los italianos. Y eso también me atrajo mucho porque yo decía tan bonito, ellos aprenden perfecto el español, lo hablaban perfecto y se mezclaban con nosotros para aprenderlo mejor y ella siempre se reía mucho conmigo por mis dichos. Ella se reía y me decía, ay, no, ¿tú por qué dices eso? Entonces para ella eso era pues buenísimo porque me decía, tú te inventas unas palabras que me decía, ay, no, Marta, y se reía a mí. Ella, yo la extraño. Bueno, caramba, ¿qué pasa? No me imaginé. No, no voy a cortar esto porque me sorprende que, qué raro, qué raro. Nunca había llorado por esto. Ay, no, no pensé que todavía me afectara así, pero sí. Em, ven, quedan heridas abiertas, quedan. Qué raro, no había derramado una sola lágrima y hoy hablando de ella, ella se llama Elisa. Caramba. Y ella cuando yo me retiré,
me escribió una carta que me indignó mucho, la verdad. Me indignó mucho por lo que me dijo, lo tomé muy mal. Me llamaron todas, hermanita, ¿dónde vas a ir? Y yo decía, yo ya estaba, como les digo, fue algo totalmente, el razón, digamos, la parte racional se despertó con mi esposo y cuando vinieron los ancianos a mi casa a hablar por última vez conmigo, me dijeron, ¿tú qué estás leyendo, Marta? ¿Estás viendo YouTube? Yo, no, no. Y de verdad, amigos, no lo hacía. Yo no cogí un libro que no fuera de la organización hasta después de no sé cuánto tiempo de haberme retirado. Y abrí a ver YouTube y empecé a ver los videos de Mauro Vilino después de meses de haberme retirado. Mm, Les cuento que es muy difícil esto, es muy difícil. Y sería bueno encontrar como apoyos y les hago este ofrecimiento, amigos. Escríbanme al email de mi Story Channel. Ay, qué pena. Yo aquí pues toda lagrimona. Ay, no. Em, Escríbanme y hacemos un video. Yo les mando el link de la reunión y nos reunimos. Y si pues lo puedo compartir en el canal, si ustedes quieren, lo compartimos en el canal. Yo no he podido tener, porque yo aquí en Italia no tengo amigos, no tengo amistades en Italia, no crean tampoco en Colombia, no tengo amigos. Los únicos amigos que tengo son ustedes y es totalmente en serio. Aquí les estoy abriendo mi corazón. Y por eso me dio sentimiento cuando les hablé de Lisa. Pero les voy a decir una cosa antes de cerrar, porque esto se alargó mucho. Y es que recuerdo que ella siempre iba y me recogía al apartamento para ir a visitar sus estudios bíblicos. A mí me fascinaba ir a los estudios bíblicos. Yo disfrutaba mucho eso. La predicación para mí era espectacular. Era Eran los momentos más emocionantes. Tengo muchas experiencias de eso. Y ella me dejó en la casa, pero antes de bajarme del carro ese día me giré, la miré, le dije, Eli, tú y yo somos amigas, ¿verdad? Ella me miró y me dijo, ay, Martica, ella me decía Martita, Martita. Claro que sí somos amigas, pero somos amigas en Jehová, o sea, en el amor de Jehová, porque si alguna de las dos decidiera renunciar al pueblo de Jehová y a seguirlo, entonces ya no vamos a ser más amigas. Eso me quedó a mí sonando hasta el día de hoy. Eso sucedió hace 16 años y no se me ha olvidado ese día que yo me bajé del carro de Lisa y me quedé pensando, es verdad, dije, tengo que asimilarlo, somos amigas mientras estemos allí. Y efectivamente, cuando me retiré, pues ella me escribió una carta toda, pues sentimental, pero me dijo algo que a mí me dio fue rabia, me indignó mucho. Quizás ella no lo dijo como una ofensa, pero yo me sentí ofensa. Así que nada, amigos, ya les conté algo, qué raro, eso hubo hasta lágrimas y todo de cocodrilo aquí, qué pena con ustedes. Em, de todas formas, ojalá pues quienes quieran hablar conmigo pero que de verdad hayan sido testigos de Jehová, que hayan tenido esa experiencia, no tanto estudiantes, que ojalá hayan sido bautizados y hayan estado allí para poder compartir una videollamada entre todos y hablar del asunto. Por ahora me despido, les mando un gran abrazo, gracias por haberse quedado hasta aquí. Los aprecio mucho y hasta pronto, amigos.